El press Arnold es uno de los ejercicios más ineficientes que existen. Si no lo sabes, no eres entrenador. Eres un tarotista. Te has tirado 4 años con el libro aquí, muy bien, enhorabuena, pero te has olvidado lo importante. Estás jugando con la salud de las personas. ¿Qué es más lesivo? ¿Una sentadilla búlgara o una sentadilla normal? Pues una sentadilla búlgara. ¿Por qué? Mis cadenas, por mi estructura, yo me hago una sentadilla y yo noto cualquier grupo muscular, hasta las orejas, tío, pero en los cuádriceps no los noto prácticamente nada, ¿no? Tú tienes un ratio de tus palancas diferente al mío, tú tienes una movilidad y una estabilidad muscular en el hombro diferente a la mía. ¿Por qué tenemos que hacer el mismo ejercicio? Esa es la diferencia entre a lo que yo llamo coleccionista de ejercicio, y es una persona que tiene un listado y entonces dice, a ver, fulano, día 1, remo Gironda. Un buen entrenador es el que sabe justificar el por qué hace cada cosa. Wow, podría estar haciendo mi rutina de entrenamiento y mi rutina de ejercicios podría ser no eficiente. ¿Qué es la biomecánica, tío? ¿Cómo lo puede entender un niño de 15 años que nos esté escuchando? En algo que es una habilidad que cada vez, pues como tú dices, cada vez más gente le interesa la biomecánica, pero porque es algo objetivo, es algo que en el momento en el que tú lo aplicas, eres consciente de los beneficios que tiene. Porque cuando la gente se ponga a formarse en biomecánica, que ya lo está haciendo, te van a pillar la delantera y llegará un momento en el que dirás, bueno, pues me toca ponerme las pilas. Carlos, mi profesor, me dijo una frase que no existe ejercicio lesivo, sino carga inadecuada. Yo a Carlos ahora mismo le daría un morreo en los labios. Te encuentras profesores que te hacen una tabla de ejercicios lesivos y ejercicios no lesivos, en base a lo que a ti te apetece, ¿no? O sea, dime un ejercicio que sea lesivo. Es decir, hay una sala con 100, 200, 300 futuros profesionales y solo hay 2 o 3 que levantan la mano porque son capaces de confiar realmente a ciegas la salud de su padre, de su madre, en compañeros. Pero a su vez, a nivel legal, tienen la capacidad de ejercer para jugar con la salud de otras personas. Álvaro, ¿por qué Arnold no tenía ni idea de entrenamiento? Vale, o sea, empiezas fuerte, ¿no? Al grano, directo. Vale. Podríamos preguntarnos, ¿Arnold tenía idea de entrenamiento? Sí. Ahora, ¿podría no tener tanta idea de entrenamiento como pensamos? También. Entonces, vamos a analizar un poco por qué esta frase que dices tiene sentido, ¿vale? Arnold ha conseguido muchas cosas. De hecho, es famoso por su palmarés, por el desarrollo muscular tan grande que ha tenido, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las vías que ha utilizado para poder llegar a ese desarrollo muscular, etcétera? ¿Es un entrenamiento eficiente teniendo en cuenta las herramientas que tenemos a día de hoy? La realidad es que no, porque tú te pones a analizar los ejercicios que hacía y muchos de ellos no cumplían con los requisitos que se necesitan o que a día de hoy, con la información que tenemos, para poder decir que esos ejercicios eran eficientes, ¿no? Ya sea pues que tuviera una buena estabilidad, ya sea que tanto el brazo como con la carga a nivel mecánico estuviera bien alineado, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el press Arnold, ¿vale? Se llama press Arnold porque se supone que Arnold lo utilizaba, ¿no? Sí. Vale. El press Arnold es uno de los ejercicios más ineficientes que existe. ¿Te puedes poner fuerte utilizando y haciendo el press Arnold? Desde luego, te puedes poner muy fuerte. Ahora, ¿te puedes poner más fuerte utilizando otra herramienta? Desde luego, ¿como cuál? Pues una normal y corriente que tenemos tradicional de toda la vida, como es el press militar. ¿Por qué no tiene sentido el press Arnold? No tiene sentido porque, punto número 1, cuando yo hago una rotación en las muñecas, a nivel de pronosupinación, mi codo no cambia de posición. Entonces yo puedo hacer un movimiento de pronosupinación, pero que el deltoides anterior se estimule de la misma forma que sin que lo haga. Porque si te das cuenta, el plano de movimiento que se da en la articulación es exactamente el mismo, rotando o sin rotar la muñeca. Punto número 2. ¿Por qué tampoco tiene tanto sentido hacer pues variantes del press Arnold? Es que claro, aquí hay como un debate, ¿no? No, pues Arnold no hacía este movimiento. Bueno, pues, si lo hacía o no lo hacía. Bueno, pero hay gente que lo hace, ¿no? Sobre todo para que todos los que nos estén viendo ahora que se lo puedan llevar. ¿Por qué no tendría tanto sentido hacer este movimiento? Muy sencillo. Tú tienes una mancuerna. La mancuerna te lleva hacia abajo. En ningún momento la mancuerna te lleva ni hacia adentro ni hacia afuera. Si tuvieras una banda elástica que te lleva hacia afuera, tendría sentido que hiciéramos el movimiento contrario, pero entonces estarías estimulando tu pectoral, no tanto tu deltoides anterior. Claro. Entonces, ¿tiene sentido hacer el press Arnold? Pues bueno, si te gusta, sí. Ahora, ¿es eficiente hacer el press Arnold respecto al press militar? No. Y eso es algo objetivo. Lo bueno de la biomecánica es que independientemente de lo que tú o yo opinemos, es algo objetivo, es física. Entonces, no podemos decir que el press Arnold es más eficiente que un press militar porque no lo es, porque es física. Vale, genial. Me surge aquí, Álvaro, preguntarte qué ejercicios, hagamos un desglose, ¿no? Que ¿vale? sí para ti son eficientes y cuáles son no eficientes que tú veas que la gente hace recurrentemente en el gimnasio. Vale. Por ejemplo, ejercicios que para mí sean eficientes. Y que eficientes, o sea, eficientes sería bajo la definición de que en realidad claro, reduce la lesión, la probabilidad de lesión, o bajo qué definición. Vale, claro. Aquí el problema es que hablamos de un concepto muy genérico y es ejercicios. Entonces vamos a preguntarnos qué son los ejercicios.
¿no? Vale. O sea, ¿qué podemos entender? Si tú mañana le explicas a tu abuela qué es un ejercicio, ¿cómo se lo defines? Claro. Es un conjunto, ¿no?, de movimientos articulares que, gracias a que tienes músculos que son capaces de movilizar esa articulación, pues consigues levantar una carga o no, siempre y cuando tengan más fuerza que la que te supone, o sea, que la que te ejerce la carga sobre ti. Si yo tengo una mancuerna de 5 kilos, pero tengo 4 kilos de fuerza, no levanto 5. Exacto. Si tengo una de 5 y tengo 6 kilos, la levanto. Y así sucesivamente. Entonces, claro, un ejercicio es un conjunto de movimientos articulares. Entonces, claro, primero habrá que ver qué movimientos articulares se están produciendo. Claro. ¿Cuáles son esas características de los movimientos articulares y también las características del ejercicio? ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de patada de tríceps, ¿a ti se te viene a la cabeza que es un buen o un mal ejercicio? Claro, supongo que depende un poco del contexto, ¿no? Claro. ¿Para qué? ¿Cómo lo hace la persona? Eso es. ¿No? ¿Cómo, no? Por ejemplo, ¿con qué? Sería la primera pregunta que muchos harían, ¿no? ¿Con mancuerna o con polea? Vale. La siguiente pregunta que yo me haría es, ya, pero independientemente de que lo hagas con mancuerna o con polea, ¿cómo es tu posición en el espacio? Es decir, la polea viene de arriba, viene de abajo. Totalmente. Tú estás inclinado a 45 grados, a 90 tu torso completamente horizontal respecto al suelo. Si lo haces con mancuerna, ¿tienes una mano en un banco o en algún sitio o no? Porque si la tienes un poquito más de estabilidad o no. Entonces, claro, el principal problema y lo que desde hace mucho tiempo llevo intentando hacerle ver a la gente con la biomecánica, tanto la gente que nos sigue en redes sociales como los que se forman con nosotros, es que tenemos que dejar de hablar de ejercicios. Tenemos que empezar a hablar de fuerzas. Tenemos que ponernos las gafas biomecánicas y empezar a ver qué es lo que realmente ocurre en un ejercicio. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque si tú y yo ahora mismo nos ponemos aquí a hacer el mismo ejercicio, la mayoría de personas que entren por aquí dirán, coño, mira, pues están Alae y Álvaro haciendo un curl de bíceps. ¿Vale? Sí, pero Alae mide X, Álvaro mide X, Alae tiene una longitud de su antebrazo X, de su húmero X, Alae tiene una capacidad de aplicar fuerza X, Álvaro X. Entonces, cada una de las variables que intervienen en un ejercicio son diferentes, tanto en tu caso como en el mío. Si hablamos de un press de banca, tú tienes una forma de la caja torácica, tú tienes un ratio de tus palancas diferente al mío, tú tienes una movilidad y una estabilidad articular en el hombro diferente a la mía. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer el mismo ejercicio? Total. Entonces, esa es la diferencia entre los entrenadores, que lo que hacen, o sea, a lo que yo llamo coleccionista de ejercicios, y es una persona que tiene un listado, y entonces dice, a ver, fulano, día 1, remo gironda. Y entonces me le mete a hacer el remo gironda como se supone que hay que hacer el remo gironda. Pero claro, mi pregunta es la siguiente. ¿Le dices que haga remo gironda de la misma forma al fulano de 18 años o al fulano de 45 con objetivos diferentes, con estructuras diferentes? Entonces no eres un entrenador, eres un coleccionista de ejercicios. Esa es la principal diferencia. Claro. Esto se puede ver quizás un poco más claramente para la sentadilla, ¿no? El ejercicio de la sentadilla. Claro. Yo por mis cadenas, por mi estructura, yo me hago una sentadilla y yo noto cualquier grupo muscular, o sea, hasta las orejas, tío, pero en los cuádriceps no los noto prácticamente nada. Totalmente. ¿No? Movilidad de tobillo. Movilidad y estabilidad de la rodilla. Bueno, primero, estabilidad de la planta del pie. Segundo, movilidad del tobillo. Tercero, estabilidad y también movilidad en la rodilla. Suele ser más un factor limitante la estabilidad de la rodilla antes que la movilidad. La mayoría de personas suelen tener la movilidad adecuada de rodilla como para hacer una sentadilla normal y corriente. Pero después, forma de la cadera. Depende de muchas cosas. Depende de dónde esté tu acetábulo, que es el huequecito donde se inserta la cabeza del fémur. Depende de la inclinación del cuello del fémur, depende del grado de rotación digamos, del propio fémur. O sea, depende de tantas cosas que decirle a una persona, o sea, coger en una clase grupal y decirles a todos hacer sentadilla con los pies mirando hacia un sitio, a todos, es jugar a la ruleta rusa. Es coger y decir, vale, tengo 10 personas, pues hay un tanto por ciento de probabilidad de que uno se me rompa. Con la misma directriz, porque por mucho que yo piense que es la directriz adecuada, siempre va a haber alguien que se quede fuera de esa. Va a estar en un entorno que no va a ser seguro, porque no es igual. No somos iguales. No podemos mandar mensajes generalistas a personas que son diferentes, porque siempre va a haber alguien que está excluido y por tanto que su riesgo de lesión va a ser bastante alto. Entonces ahora nos estará escuchando la gente y dirá, wow, o sea que podría estar haciendo mi rutina de entrenamiento y mi rutina de ejercicios podría ser no eficiente, es decir, podría estarnos sacándole todo el partido, ¿no? Claro, que puedo. Totalmente. ¿Qué tendría que tener una persona en cuenta para saber que le está sacando ese partido a los ejercicios que está haciendo en el gimnasio? Vale. Lo primero
tu cuerpo es bastante listo a nivel de sensaciones. Es decir, tu cuerpo está pensado por y para sobrevivir. Si te duele la rodilla haciendo un ejercicio, lo más probable es que haya dos contextos. Tu rodilla no está preparada para ese ejercicio, o digamos que claro, cuando hablamos de ejercicios que, como te digo antes, ¿no? Tiene tantas variables, tantas características, que es muy complicado decir una u otra. Puede ser la profundidad, puede ser la profundidad de la sentadilla, puede ser la estabilidad que tengas en la propia sentadilla, puede ser la cantidad de peso que le estés metiendo. Entonces, normalmente suele ser o porque tú no estás preparado para eso, o porque el contexto para el que se supone que sí que estás preparado, le estés metiendo demasiada carga para la que no estás preparada. Es decir, yo puedo estar preparado para hacer una sentadilla, pero meterle 10 kilos más de lo que mi rodilla aguanta. Entonces la sentadilla, check, pero la carga no está, no es adecuada. Entonces, lo primero por lo que yo me fijaría serían las sensaciones que tienes. Es decir, para poder darlo todo en un entrenamiento, tú tienes que estar a gusto. Tienes que estar pendiente de poder darlo todo. Si estás más pendiente de que te duele algo, lo más probable es que eso sea la principal señal de que no estás teniendo un entrenamiento efectivo. ¿Qué más cosillas podríamos tener en cuenta? La progresión de cargas. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de un entrenamiento por y para hipertrofia, la hipertrofia es una consecuencia del entrenamiento de la fuerza. Es decir, tú no puedes hacer un entrenamiento de hipertrofia. Entonces es un entrenamiento de fuerza que genera hipertrofia. Son dos conceptos diferentes. Total. Entonces, si tú llevas durante mucho tiempo sin progresar en cargas, no significa que no estés ganando masa muscular. Se puede, obviamente, hay formas de ganar masa muscular sin tener que hacerte más fuerte, pero en líneas generales, si tú eres más fuerte, es una señal de que 100% estarás dándole motivos a tus músculos para que crezcan más. Porque, como te digo, va a ser una consecuencia. Un halterófilo no quiere estar fuerte, no quiere estar grande, pero tiene unos músculos descomunales porque ha generado unos niveles de fuerza que han hecho que sus músculos se tengan que adaptar a eso. Entonces un halterófilo puede salir a competir en culturismo y se follaría a más de la mitad de lo que salía a competir en culturismo y no era su objetivo, pero como es una consecuencia, pues está fortísimo, ¿vale? Está muy grande. Entonces, eso sería dos de las cosas que si el 90%, si tienes eso seguro, lo más probable es que ese sistema de entrenamiento lo puedas mantener durante mucho tiempo. Estar a gusto, no tener molestias. Obviamente, si sabes de biomecánica, pues vas a encontrar el camino más corto para saber cuál es el mejor ejercicio para ti, cómo deberías colocar la mancuerna, el codo, el hombro, lo que sea, cómo adaptar todo ese contexto mecánico para que estés seguro. Si no tienes esos conocimientos, pues entonces guíate por, oye, pues voy a ir probando. Pues en vez de inclinar el banco a 45, si veo que me duele el hombro, pues voy a inclinarlo a 30. Veo que no me duele. Vale, genial. Pues venga, pues ahora voy a intentar meter un poquito más de peso. Hostia, pues me duele a partir de 30 kilos con las mancuernas. Vale, pues venga, pues intenta mantenerte en 25 y hacer otras estrategias. Pues yo que sé, baja un poquito más lento, por ejemplo. Total. Ese tipo de cosas. Has mencionado lo del dolor de la rodilla y añadir 10 kilos de más y a lo mejor el problema es la carga, ¿no? Recuerdo que cuando me gradué, me dijo Carlos, mi profesor, a ver qué le dirías tú a Carlos, me dijo una frase que se me quedó grabada, ¿no? De las pocas cosas que se me quedaron, ¿no? Marcadas del grado, ¿no? Y me dijo, no existe ejercicio lesivo sino carga inadecuada. 100%. Yo a Carlos ahora mismo le daría un morreo en los labios, porque suele ser todo lo contrario. O sea, te encuentras profesores que te hacen una tabla de ejercicios lesivos y ejercicios no lesivos. Y mi pregunta es, ¿en base a qué? En base a lo que te apetece, ¿no? O sea, dime un ejercicio que sea lesivo. Claro. Bueno, de eso vamos a hablar, ¿no? Porque hay bastante controversia con si un ejercicio hacerlo o no hacerlo. Totalmente, tío. El problema de intentar catalogar un ejercicio es que el ejercicio es el primer paso que un entrenador o que un atleta da para poder programar su entrenamiento, ¿no? Vamos a poner un poquito en contexto para que eso se entienda. Claro. Tú tienes un objetivo, ¿no? Que es aumentar tu pectoral. Vale. A nivel de masa muscular. Genial. Entonces, tú tienes que hacer repeticiones, tienes que mover kilos, tienes que hacer muchas cosas, pero todo eso se hace escogiendo el primer ejercicio que vas a utilizar. Ya sea un press de banca, un cruce de poleas, etcétera, etcétera. Entonces, el ejercicio es la unidad mínima de entrenamiento que tienes que hacer, ¿no? O digamos, la primera toma de decisión. ¿Qué ejercicio escojo? Que yo decida hacer un press de banca no significa que el press de banca sea lesivo. Que yo decida coger una pistola no significa que la pistola tenga que matar. Ahora, yo como utilice esa herramienta,
Pues puede ser para bien o para mal, depende de si tengo los conocimientos, si no los tengo. Por ejemplo, cojo un press de banca y yo me puedo lesionar más en un press de banca que en un peso muerto, si no ajusto bien la carga. Y por ajustar bien la carga no significa que tenga que levantar los kilos, o sea, tengo que levantar más kilos. Por ejemplo, si pillo el press de banca, yo puedo hacer una técnica perfecta, puedo levantar los kilos que en esa sesión tengo que levantar, pero lesionarme. ¿Por qué? Porque no dejé el espacio suficiente entre sesión y sesión. Entonces yo hoy hago una técnica perfecta, levanto los kilos perfectos, pero de repente entreno mañana. Exactamente lo mismo. Y mis músculos no se han recuperado. Y entreno pasado. Entonces, es el mejor entrenamiento. El mejor entrenamiento es planteado según la ciencia. Y le ponemos ese clickbait. Pero no le has dado tiempo a recuperarse a esos tejidos y te acabas lesionando. Entonces, el problema de catalogar a un ejercicio como lesivo es que la realidad es que quien lo está haciendo no tiene la formación suficiente porque no entiende el contexto como para determinar cuál es el riesgo de una lesión. Y el riesgo de la lesión no viene por el ejercicio en sí. Porque volvemos a repetir lo mismo. No existen los ejercicios, existen las fuerzas. Viene porque tú no has sido capaz de, o bien, uno, ajustar la carga mediante las características del ejercicio, mediante los kilos que vas a levantar, y tampoco has sido capaz de plantear una adecuada progresión para tú adaptarse a esa carga, ya sea tu músculo, tu ligamento, tu menisco, tu lo que sea. Entonces, por eso mismo es imposible decir que un ejercicio es lesivo per se. Tú dices, el peso muerto es lesivo. Es muy pobre, ¿no? Claro, ¿no? Hay un contexto del que Totalmente. te estás evadiendo. Claro, el peso muerto es lesivo. Entonces, la primera pregunta que yo le haría a esa persona sería, vale, yo ahora mismo cojo una barra sin discos, tú te digo que hagas el peso muerto y te lesionas. Y entonces me dirá, no, hombre, no. ¿Cómo me voy a lesionar solo haciendo una repetición? Y diré, entonces estás metiendo otra variable dentro de la ecuación. Exacto. Estás metiendo solo una repetición. O con tan poco peso. Entonces estás metiendo otra variable. Y es el peso. ¿Vale? No pasa nada. Entonces, venga, pues te pongo 50 kilos. No, hombre, no me voy a lesionar. ¿Vale? Pero estás haciendo el mismo patrón de movimiento. Es un peso muerto con 50 kilos. Entonces, igual el peso muerto no es lesivo. Igual lo que es lesivo es no tener ni idea de cómo hacer un peso muerto, no tener ni idea de cómo controlar las cargas en el peso muerto, no tener ni idea de cuánto tiempo se necesita para recuperarte de esas cargas que has aplicado en el peso muerto. Eso es lo realmente lesivo. Pero el peso muerto, tú haces un peso muerto hoy y no te lesionas. Te lesionas si gestionas mal. Porque, ¿qué es un peso muerto? Es un patrón de movimiento normal y corriente, que es una bisagra de cadera. Más bien es una triple extensión. Extensión de tobillo, extensión de rodilla, extensión de cadera. Si hablamos de eso, la extensión de tobillo, la extensión de rodilla, la extensión de cadera, ¿es lesiva? Cualquiera te diría que no. Pero como le ponemos el apellido o la etiqueta de peso muerto, pues entonces ya se arma la de Dios. Exacto. Recuerdo que también Carlos me decía que muchas veces una lesión era porque el terreno estaba totalmente allanado y lo que, por ejemplo, una persona que llegaba y, me acabo de partir aquí con el peso muerto, claro. El peso muerto no es que era lo que le hacía partirse ahí, sino que todo el contexto que venía de esa persona que ya tenía, pues no sé, a lo mejor claro. Tenía muy poco entrenada pues los erectores espinales, etcétera, etcétera. Y eso era lo que favorecía que ya era como la mecha que encendía ya el terreno que estaba preparado. Claro, totalmente. O sea, si tú no estás adaptado para eso y lo haces, el riesgo de lesión aumenta. Exacto. Pero volvemos al mismo. La lesión no viene por el peso muerto. La lesión viene porque tú no has sabido, uno, valorar cómo estabas y dos, ajustar la carga a cómo estabas. Si en vez de haber hecho peso muerto, yo qué sé, dices, es que me lesioné la tercera serie. Pues entonces igual es que ese día tendrías que haber hecho 2. Exacto. Igual a la tercera y metiste más carga de la que necesitabas, entonces el peso muerto no es lesivo. Lo que fue lesivo es que tomaste la decisión de hacer una serie más. Tus tejidos no estaban para una serie más. Entonces, lo realmente lesivo es no tener la información y los conocimientos para hacer eso. Y el problema es que tanto el entrenamiento como la nutrición, todo el mundo sabe. Pero a la vez nadie tiene ni puta idea. Es decir, tú mañana hablas con tu colega de tu barrio y te va a decir cuáles son las estrategias perfectas para que reduzcas tu porcentaje graso. Te va a decir, deja de comer un mes. Y dirás tú, pues sí, ¿verdad? Funciona. Es decir, yo dejo de comer un mes y reduzco mi porcentaje graso. Ahora, ¿a costa de qué? Pues igual muero. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Entonces, el problema es que hay mucho entrenador, es muy fácil llamarte entrenador y conseguir que alguien tenga un cambio físico. Por ejemplo, mañana cogemos, esto es algo que, por ejemplo, que lo digo de hecho en la primera clase del máster de entrenamiento personal y le digo a la gente, tíos, pensar sobre todo cómo os vais a diferenciar respecto a lo que hay ahí fuera, porque todo el mundo se hace llamar entrenador.
Y la realidad es que es relativamente fácil ser entrenador, porque cumplir con las expectativas de alguien es sencillo. Otra cosa es cómo se cumple con esas expectativas. Por ejemplo, si tú me contratas hoy y me dices, quiero mejorar la hipertrofia de mis dorsales, yo te digo, Alae, has hecho la mejor inversión de tu vida, 100%. Vamos a hacer una cosa, el plan, y entonces te paso un PDF y pone día 1. Y te digo, mira, no vas a tener ni siquiera que irte a un McFit ni pagarte un gimnasio, te vas a las barras del parque y te haces 10 series de 10 repeticiones al fallo. En el día 1. Es hoy. Venga, pues te vas y las haces. Entonces sales, de puta madre. Día 2, haces lo mismo. Día 3, día 4. Imagínate, y te digo que tu entrenamiento es hacer eso durante 30 días. En 30 días tú y yo nos vemos y tú crees que has hipertrofiado el dorsal, ¿sí o no? Claro que habrá hipertrofiado, por supuesto. 100%. Ahora, igual el día 32 te partes el hombro. O te empieza a doler algo. Entonces, claro, el problema es que conseguir que alguien aumente la masa muscular, por suerte o por desgracia, es muy fácil. Cualquiera lo puede hacer. Conseguir que alguien reduzca el porcentaje graso es muy fácil. Ahora, conseguir el objetivo de alguien haciéndolo bien, sin exponerle a riesgos de lesión, a riesgos de salud, eso es realmente complicado. Entonces es ahí donde realmente los entrenadores que sepan hacerlo se van a diferenciar y por lo tanto van a ser los entrenadores que sean capaces de mantenerse y de conseguir más clientes. Porque al final el que parte a todo el mundo se acaba sabiendo. Qué bueno, tío Álvaro. Estamos hablando un poco, hemos mencionado 2 o 3 veces la palabra biomecánica, pero no hemos definido qué es la biomecánica, tío. Me he puesto a buscar biomecánica en YouTube, en Internet, en Google, y no, la gente no busca tanto biomecánica, pero estás teniendo una rush en las redes sociales, sí, tío, increíble. ¿Qué es la biomecánica, vale, tío? ¿Cómo lo puede entender un niño de 15 años que nos esté escuchando? Vale, pues mira, el chavalín de 15 años le diría, bro, la biomecánica es la polla. 2 Total. puntos, ¿vale? Le diría, ¿por qué es la polla la biomecánica? Porque te permite poder entender el porqué de las cosas en tu entrenamiento. ¿Bien? Por ejemplo, te permite entender por qué de repente hay un ejercicio en el que sientes más el quemazón muscular y en otro no. Por ejemplo. Y entonces, un ejercicio en el que tú a priori dices, este ejercicio tampoco lo siento tanto, no es tan efectivo, igual realmente lo es, respecto a otro que sientes un quemazón descomunal. Lo que pasa es que te falta una herramienta que te lleve a ese porqué. Entonces la biomecánica es la forma en la cual los entrenadores, los atletas, aquel que quiera aprender de biomecánica, es capaz, en el momento en el que aprende a utilizar esa herramienta, de poder darle un sentido objetivo, impepinable, indudable, de qué herramienta es mejor que otra. Por ejemplo, un ejercicio mejor que otro. Un sistema de programación mejor que otro. ¿Por qué? Porque todo entrenamiento se basa en aplicar fuerza. Y la fuerza es una magnitud vectorial. La fuerza es algo que nosotros podemos verlo, ¿no? Tenemos softwares, plataformas de fuerza que tú te subes y te dice hacia dónde aplicas fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, al final, tú cuando te metes en un ejercicio, como comentábamos antes, tú coges la polea y lo que tienes es una línea de fuerza, que es exactamente la misma dirección y la misma orientación que la propia polea. En base a esa fuerza, nosotros con la biomecánica somos capaces de empezar a ir desengranando poquito a poco el ejercicio para decir, hostia, tiene sentido colocar la polea de esa forma, o sea, digamos de este sitio a este sitio, que la trayectoria de levantamiento se haga o bien rectilínea o bien curvilínea y, por tanto, empezar a afinar mucho mejor las herramientas de la persona que va a entrenar, ya sea el entrenador o el cliente. Y, por tanto, lo que consigue es saber interpretar todo lo que está ocurriendo, tener la seguridad de que lo que hace está bien y en el caso de que se encuentre algo que no está bien, poder saber cómo arreglarlo. Y eso es algo que la mayoría de entrenadores no sabe. Y es, de repente te viene alguien y le dices, venga, vamos a hacer un cruce de poleas. Y te dice, me duele el hombro. Y entonces el entrenador en ese momento hace, pum, desconecta y dice, no tengo ni puta idea de por qué le duele el hombro. Entonces, ¿cuál es la solución? No te preocupes, vamos a cambiar de ejercicio. No, volvemos a lo mismo. No existen los ejercicios, existen las fuerzas. Si no sabes analizar correctamente una fuerza y cómo esa fuerza afecta al hombro, es imposible. O sea, bueno, sí, luego de repente le pones en otro ejercicio y te dice, aquí ya no me duele. Y es como, vale. Ahora mi pregunta es, ¿sabes realmente por qué no le duele? No, porque no sabes analizar los ejercicios. Entonces la biomecánica, haciendo ya el resumen del resumen del resumen, sí, es la forma en la cual somos capaces de objetivizar el entrenamiento. Y por tanto darle una base que sea, como te digo, pues objetiva, impepinable y poder hablar sobre
sobre algo que no tiene opiniones. Vale. Entonces, si es impepinable y es algo, digamos, que es de una manera y nadie la puede rebatir. Eso es. Comentábamos antes aquí por aquí fuera, ¿no? Salimos ahora mismo a la calle y podemos hacer una encuesta a 100 personas. A lo mejor de esas 100 personas, yo qué sé, 80, 90, ¿no? O por decir algo, ¿no? Un ratio grande de personas nos dirán, si le preguntamos si les duele algo, que sí, me duele algo. Me duele el hombro, me duele el codo, me duele la rodilla, me duele la espalda. Vale. Es decir, si esta persona entra al gimnasio a utilizar el entrenamiento como una manera de verse mejor físicamente e incluso mejorar esa patología o ese dolor, debe ser totalmente individualizado. ¿La biomecánica puede ser una solución para esa persona? 100%. O sea, de hecho, debe ser la solución para esa persona. ¿Por qué? Punto número 1, porque con la biomecánica podemos valorar cómo está esa articulación. ¿Vale? Podemos inventarnos incluso tests de coger y decir, vale, pues, o sea, la cuestión es que cada ejercicio es un test. Es decir, si yo te digo que hagas un cruce de poleas, la polea está aquí, y lo haces de esta forma, y me dices que te duele el hombro, y te digo, vale, no pasa nada. Entonces ahora en vez de colocarnos de esta forma, lo que vamos a hacer va a ser que te coloques así. Y entonces ahora vas a coger la polea y te vas a colocar aquí. Y entonces me dices que ya no te duele el hombro. Entonces te digo, hostia, vale. ¿Qué haríamos nosotros que sabemos de biomecánica? Exacto. Coger y decir, vale, ahora mismo tengo aquí la polea y la línea del cable va hacia atrás. Entonces, la fuerza que me quiere hacer es una fuerza de compresión. Me quiere comprimir la articulación. Aquí no le duele. Entonces, tolera bien las fuerzas de compresión. ¿Qué pasa cuando de repente lo que hago es cambiarle y ponerle 90 grados, 30 grados, lo que acaba de girar que me haya dado la silla sin tirar esto? Y entonces haya cogido la polea y lo haya colocado de esta forma. Que ahora, ya no, o sea, ahora tengo mucha menos fuerza de compresión, pero ahora tengo mucha más fuerza de rotación. Entonces me dices que te duele. Entonces te digo, vale. Es decir, toleras mejor las fuerzas de compresión que las fuerzas de rotación. Vale, pues ahora vamos a hacer una cosa. Ahora, en vez de estar en este punto, vas a flexionar el codo. Entonces me dices, ya no me duele tanto. Entonces te digo, es decir, es exactamente la misma fuerza. O sea, bueno, tenemos las mismas demandas, entre comillas, a nivel de que sigue siendo de rotación, pero hemos acercado la fuerza a la articulación. Entonces te cuesta un poquito menos. Hostia, pues entonces lo que me está diciendo es que realmente lo que ocurre es que tu hombro no tiene la capacidad suficiente de, con el peso que le has puesto, tolerar esa carga. Pero si de repente te digo que flexiones el codo, ya me dices que genial. Y entonces te digo, vale, pues entonces haz exactamente el mismo movimiento, pero flexionando el codo. Entonces, algo tan sencillo como eso, claro, requiere de tener la información para poder analizarla. Y es algo que alguien que, uno, viene con dolor, le permite en muchos casos, poder seguir entrenando. Alguien que viene sin dolor le permite poder seguir entrenando sin dolor. Pero también hay que poner un pequeño disclaimer. Y es que no todos los dolores son de tipo mecánico. Hay dolores que vienen por sensibilizaciones del sistema nervioso. Dolores que tienen que ver con contextos mucho más complicados. Entonces, la biomecánica nos puede dar una perspectiva muy pero que muy holística y sobre todo es lo que yo utilizaría como primer filtro. Si tienes un dolor de tipo mecánico, de puta madre, enhorabuena, tienes el dolor prácticamente más sencillo de solucionar. ¿No? Porque es intentar ajustar las demandas a lo que tu tejido puede tolerar. En base a todo esto que hemos dicho, en base a analizar, pues oye, si es una fuerza de compresión, de rotación, de cizalla, etcétera, ¿no? Ahora, si tienes un dolor un poquito más complicado a nivel de sistema nervioso, pues seguramente tendrás que hacer otras herramientas que se escapan a la parte de la biomecánica porque eso ya tiene que ver con neurofisiología del dolor y ya es una pieza mucho más avanzada. Pero si es un dolor de tipo mecánico, es relativamente sencillo, porque es lo que te digo. Tienes un tejido que no es capaz de tolerar esas demandas. Pues lo que haces es reducir las demandas para conseguir que ese tejido se vaya adaptando un poquito más, se vaya haciendo más fuerte y por tanto tú le puedas ir metiendo más demandas hasta que llegue un momento en el que pues ya no duela en un contexto normal. Tío, me gusta mucho lo que planteas porque, por ejemplo, hablando dentro de la psicología, ¿no? Por hacer un poco el simbolismo y el paralelismo, hay muchos psicólogos profesionales que cuando tratan una emoción tienen ciertas estrategias o prácticas que son como simplemente preventivas, ¿no? Pero hay otros psicólogos que utilizan un tipo de estrategias curativas y eficaces para que eso no vuelva a surgir, ¿no? Y has puesto el ejemplo del entrenador de, ostras, haces este ejercicio, empujas aquí, no, vamos a cambiar de ejercicio y en realidad eso simplemente es preventivo. Claro, cambias, pero no vas
como a la llaga, ¿no? A ver. Poner la tirita. Pones la tirita, ¿no? Eso es. Y vosotros lo que hacéis con vuestros clientes es, ostras, aparece con un dolor, lo que es, vamos a buscar qué pasa ahí, por qué no funciona y cómo sí poder seguir haciendo ese patrón. Eso es. Brutal. Totalmente. Y al final eso es algo que un entrenador está capacitado al 100% para hacer. Porque aquí luego ya entra, lo digo porque entra la lucha de ¿esto lo debería hacer un fisio o lo debería hacer un entrenador? ¿No? Que hay muchas veces que la gente dice, no, pero es que si le duele algo, tendrá que ir al fisio. Y es como, yo no te digo que no. O sea, que un entrenador tenga las habilidades para hacer esto no descarta que tenga que ir a un fisio. De hecho, está de puta madre si va al fisio. Cuanta más información y otra perspectiva de un equipo multidisciplinar tenga ese cliente, mejor. Ahora bien, hay que contextualizarlo. La mayoría de personas que se pillan un entrenador personal, tienen unas capacidades económicas superiores a la media, y dos, si encima o sea, hay un porcentaje mucho menor de población que es capaz de pillarse un entrenador y encima un fisioterapeuta. Entonces, hay que ser realistas respecto a asentar todo esto y llevarlo a la vida cotidiana. Entonces, si yo soy entrenador y me viene alguien que quiere mejorar su estilo de vida y le duele el hombro, si yo soy capaz de, con los mismos ejercicios que le voy a poner, conseguir que le deje de doler el hombro, genial, ¿no? Porque, ¿qué hace un entrenador? Utilizar el ejercicio físico, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar ¿el qué? La calidad de vida. ¿Qué es la calidad de vida? Pues si a alguien le duele algo y encima soy capaz de hacer que ya no le duela, pues enhorabuena, te has convertido en un muy buen entrenador, alguien que va a querer mucha gente. Claro. Entonces, por eso digo que los fisios son muy buenos, tienen una formación espectacular, pero los entrenadores, si tienen encima esta formación y son capaces de, haciendo exactamente lo mismo que iban a hacer en una sala de entrenamiento durante 1 hora de entrenamiento personal, conseguir adaptar los ejercicios para que esas articulaciones dejen de doler o por lo menos no exponerlas a un riesgo de lesión más alto, pues genial, vas a tener más clientes porque eres mejor entrenador que absolutamente toda la media. Que cuando a alguien se le lesiona, lo primero que le dice es, ve al fisio porque yo no tengo ni puta idea. Y es normal, porque este tipo de cosas no se explican en formaciones tradicionales. De hecho, este tipo de cosas es bastante poco probable que las sepa un profesor de una formación tradicional, porque la mayoría de veces la mayoría de conceptos que se explican en la parte de biomecánica, por ejemplo, en la carrera, pues es, oye, el movimiento rectilíneo uniforme, el tiro parabólico, la velocidad angular. Está muy bien, está muy bien. Ahora bien, cuando yo tengo aquí una persona haciendo un entrenamiento personal, pocas veces me voy a poner a calcular el tiro parabólico. Déjame decírtelo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues ahí lo bueno es que hay una barrera de entrada muy buena para que los entrenadores se diferencien y sobre todo se especialicen en algo que es una habilidad que cada vez, pues como tú dices, cada vez más gente le interesa la biomecánica, pero porque es algo objetivo, es algo que en el momento en el que tú lo aplicas, eres consciente de los beneficios que tiene. Porque cuando tú haces un ejercicio mal respecto a cuando haces un ejercicio bien basándote en los pilares de la biomecánica, tú lo sientes. Y lo sientes tú y encima lo siente tu cliente. Entonces, si tú eres capaz de que cada ejercicio, cada repetición que hace tu cliente note a la perfección el estímulo, enhorabuena, tienes un cliente contento que te va a querer pagar más. Ahora, si eres un entrenador, que eres un coleccionista de ejercicios, que lo único que hace es decirle que haga este ejercicio y que haga 3 series de 10 repeticiones, pues enhorabuena, eres un entrenador más, ojalá te vaya bien, porque cuando la gente se ponga a formarse de biomecánica, que ya lo está haciendo, te van a pillar la delantera y llegará un momento en el que dirás, pues me toca ponerme las pilas. Totalmente, buenísimo. Si entra por aquí José Luis ahora mismo, sé que hablas mucho de José Luis. Sí, tío. Entra por aquí y te dice, ostras, Álvaro, tío, me duele la espalda y demás, ¿no? Y vas tú delante por él y le haces el primer test, que es el de la llave, el de tirarle las llaves al suave. Al suelo, tío. Claro. ¿Cómo es este test de la llave? Porque ¿son la mayoría de los dolores invenciones mentales o qué has podido ver con estas cosas? Porque me ha parecido fascinante este ejemplo, tío. Claro. El problema del dolor es que es algo muy complicado. O sea, el dolor es multifactorial y de hecho hay una perspectiva que es la que se habla a día de hoy, que es la perspectiva biopsicosocial. Es decir, hay un componente biológico, un componente psicológico y un componente social. Es decir, puede afectar para que tengas dolor absolutamente todo lo que te afecta a ti, ya sea desde el estado de tus articulaciones, desde tu trabajo, desde relaciones con la pareja, desde incluso cuánto cobras, porque claro, quieras o no, una persona, dependiendo de lo que cobre, tiene acceso a más o menos cosas. ¿Se entiende, no? Entonces, al final, todo lo que te rodea afecta al dolor. Entonces, es imposible decir, de hecho, la mayoría de las veces, cuando a alguien le deja de doler una cosa, muchas veces los profesionales nos atribuimos una medallita diciendo 100% he sido yo.
Y hay una cosa que se llama, por ejemplo, historia natural del dolor. Es decir, hay dolores que aparecen y que de forma estadística, a los no sé cuántos meses, dependiendo de la tipología del dolor, desaparece. Pues, por ejemplo, las hernias, hay una probabilidad muy alta de que en cuestión de 2 años se haya reabsorbido. Entonces, claro, imagínate que de repente tú vienes y me contratas, ¿bien? Y llevas 1 año y 9 meses con la hernia, llevas 3 meses conmigo y de repente ya no te duele. Mi pregunta es, yo como profesional, ¿cómo puedo garantizarte al 100% que no te duele gracias a lo que hemos hecho nosotros, teniendo en cuenta la complejidad del dolor? Es imposible. Claro. Porque para hacer eso tendría que estandarizar todas las demás variables, es decir, tendría que decir de vive la misma vida todos los días, tus emociones todos los días las mismas y que lo único que cambie desde ayer a hoy y estos 3 meses que vamos a entrenar tú y yo sea lo nuestro entrenamiento. Si ahí... Bueno, incluso ahí tampoco, por lo que te digo, esta parte de la historia natural del dolor, si ahí de repente ya no te deja de doler algo, pues hombre, hay más probabilidades, pero ni aún así podríamos garantizarlo. Entonces, ¿por qué digo esto? Por el tema de lo de las llaves. Una cosa que hago y que hacía, porque ahora ya la parte de entrenamientos personales ya no lo hago tanto, ya nos dedicamos más a la parte de formar a entrenadores, pues venía aquí alguien, José Luis, Pepito, María, como se llame, y entonces le decía, venga, pues vamos a hacer una pequeña valoración, vamos a ver cómo estás a nivel de molestias, etcétera. Vamos a ver qué eres capaz de hacer, ¿no? Entonces, llegaba ya con molestias. Llegaba ya con molestias. 100%, me duele la espalda. Y diciendo, no, pues venga, vamos a ver qué hay. Vale, entonces entrábamos en la sala y yo cogía las llaves y las tiraba. Las tiraba al suelo. Y entonces yo cogía y le decía, oye, píllame las llaves que voy a pillar un momento las mancuernas. Y entonces en ese momento yo miraba cómo la persona se agachaba a coger las llaves. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas, cuando están en ese contexto en el que sí saben que le duele la espalda, pero ese contexto es un contexto muy cotidiano, un contexto en el que no hay estrés, no hay una sensación de me están valorando, no hay una sensación de esto realmente va a determinar mi dolor. Es una sensación, o sea, es un contexto en el que hay un tío que se le ha caído la llave y me ha pedido que la recoja. Entonces la mayoría de ellos, ¿cómo los cogían? Pues hacían así. Toma las llaves. Y yo decía, muchas gracias. Pero lo que ellos no sabían es que yo estaba vigilando. Yo estaba viendo cómo la persona se estaba agachando. Si se agachaba y ponía una mano en la rodilla para reducir las demandas en la espalda y por tanto que no le doliera tanto. Si yo miraba su reacción para ver si realmente estaba muy jodido. Y a partir de ahí era una de las principales... señales, indicadores. Esos indicadores para realmente decir, vale, este tío está muy jodido o este tío está menos jodido, ¿vale? Jodidos están, le viene, o sea, viene porque le duele la espalda. Ahora, vamos a ver en qué grado, ¿no? Y entonces, algo que era bastante curioso es que en ese momento la mayoría de personas se agachaban normal y corriente, lo cogían y me decían, toma, y cuando de repente cogía le decía, venga, vale, pues toma, 2 kilos, ¿vale? 2 kilos en una persona de 100. O sea, es decir, le acabo de aumentar un 2% de su peso corporal. Es una chusta. Y encima pegadito. O sea, no supone demandas en la espalda que digas, tu madre mía, se va a herniar. Dice, venga, 2 kilos y ahora bájalos al suelo. Y me miraban como diciendo, hostia, tú. Hostia. Y entonces era como, vale, aquí es cuando el contexto determina mucho también el dolor. Por ejemplo, una de las preguntas que también le hacía a las personas que nos venían con dolor era si cuando follaban les dolía. Lo que sea. Me duele la espalda. Así se lo decías, y ¿no? Cuando, al pecho. Hombre, no tanto. Vale. Yo le decía, oye, mira, te voy a hacer una pregunta. Entiendo que es un poco íntima y tal y cual, pero es importante que me respondas a esto porque a mí me va a dar información acerca de, pues oye, cómo estás, etcétera, etcétera. Cuando practicas sexo, ¿te duele también o no? Y muchos de ellos te dicen que no. ¿Por qué? Pues porque eso, por ejemplo, te da una señal bastante grande de que es un dolor de tipo mecánico. ¿Por qué? Pues porque se produce una serie de adrenalina, de dopamina, o sea, estás en un momento de sumum que hace que el umbral de dolor suba mucho. Es decir, que hace que pues, lo que te duele, pues no te duela tanto. En cambio, si la persona me decía, sí, me es prácticamente imposible tener sexo, yo decía, hostia, está jodido. Porque incluso en esos momentos donde tu cerebro está experimentando cohetes y luces estelares, le duele. Entonces, realmente está jodido. Ahí seguramente no toque y hostia, ahí hay que derivar 100%, porque no es solo cuestión de ajustar las cargas, sino que aquí hay una valoración mucho más profunda que hay que hacerle a la persona porque está en una situación mucho más complicada. Claro. Bueno, como el ejemplo que decías, ¿no? Si ahora mismo una persona que tuviese por ahí un dolor
insoportable para él o que sintiese que fuese insoportable si hubiese por aquí un incendio. No, 100%. Claro. O sea, es que, claro, el problema del dolor es lo que te digo, que depende mucho del contexto. Si a ti te duele algo, por eso vemos historias tan sumamente increíbles de que de repente un tío que pesaba 100 kilos se estaba incendiando algo y salió desde aquí hasta aquí en menos de 10 segundos. Y dices, ¿cómo puede ser si son más de 100 metros? ¿Qué es? ¿Usain Bolt? Efectivamente, se volvió Usain Bolt. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Se rompió el gemelo, el isquio, el no sé qué, no sé cuántos y terminó reventado. 3 meses en silla de ruedas. Sí, pero el nivel de estrés, el nivel de segregación de adrenalina, etcétera, etcétera, hizo que los umbrales de dolor se pusieran tan arribísima que ni sintiera que se estaba rompiendo el gemelo. Entonces, por eso el dolor es tan sumamente complicado. Buenísimo. Mucha de la gente que nos escucha, tío, son jóvenes machacas. Es decir, gimbros. Vale. Pero los de este canal no son gimbros. Ah, vale. Es decir... No, 100% respeto a esta peñita. Exacto. Entonces... Son machacas que les gusta mucho maximizar sus ganancias de masa muscular. Vale. De hecho, hoy hemos quedado con 3 de ellos y el objetivo era, queremos maximizar nuestras ganancias de masa muscular. Vale. ¿No? Y surgía, ¿no?, la pregunta de, ostras, ¿el peso muerto es interesante? ¿No es interesante? Este ejercicio del buenos días, la sentadilla. Vámonos a este tipo de perfil de personas, vale, que buscan maximizar sus ganancias de masa muscular y optimizar y maximizar su rendimiento. Vale. Gente de powerlifting, crossfit, etcétera, etcétera. Vale. ¿Dónde empieza un ejercicio? ¿Dónde empieza a considerarse un ejercicio lesivo? ¿O cuáles son, mejor dicho? Reformulo la pregunta. ¿Cuáles son los ejercicios que tú ves que son potencialmente lesivos en este tipo de perfil de personas? Vale. Yo diría que no son ejercicios tal cual, sino que tienen que no cumplir ciertas características. Por ejemplo, la mayoría de personas, ¿cuándo se lesionan? Al principio, cuando no tienen ni puta idea de hacer las cosas. Por ejemplo, entras al gimnasio y te pones a hacer un peso muerto. ¿Por qué hay una probabilidad alta de que te lesiones en el gimnasio haciendo un peso muerto? Uno, porque no sabes programar las cargas. Dos, porque no conoces el patrón de movimiento y a tu cuerpo no le has expuesto ese patrón de movimiento como para hacerlo de forma eficiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que diría? Punto número 1. Para que un ejercicio tenga un riesgo de lesión bajo, tiene que tener una alta estabilidad. Es decir, tú mismo tienes que poder centrarte al 100% en aplicar fuerza. Si no te centras en aplicar fuerza y te centras más en no meterte una hostia... En estar estabilizándote, colocándote, etcétera, etcétera. Si te centras más en no meterte una hostia, o no irte para atrás o para el lado, lo que sea, significa que el riesgo de lesión es alto. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre en ese ejercicio de que no sé lo que va a pasar, tan grande que, pues igual de repente, estoy en una sentadilla búlgara. O sea, por ejemplo, ¿qué es más lesivo? ¿Una sentadilla búlgara o una sentadilla normal? Pues una sentadilla búlgara. ¿Por qué? Porque es más inestable. Entonces hay más probabilidades de que no te hayas colocado bien, de que te vayas hacia el lado, de que no alinees correctamente la carga, de que la rodilla se vaya, etcétera, etcétera. En la sentadilla también es más inestable. 100%. O sea, es un ejercicio es un ejercicio inestable. ¿Dónde, por ejemplo, hay un riesgo de lesión bastante bajo? En una prensa de piernas. En una sentadilla jaca. ¿Por qué? Porque lo único que tienes que hacer es centrarte en empujar una plataforma. Salvando las distancias de que te tienes que colocar bien, tienes que apretar correctamente, etcétera, pero se entiende que estás en un contexto muy, pero que muy estable y que te puedes centrar única y exclusivamente en apretar, en empujar. Entonces, todos los ejercicios que no te permitan centrarte en empujar tienen un mayor riesgo de lesión. Es decir, que yo tendría que estar haciendo el press de banca casi literalmente como si fuese una multipower. Es decir, como si estuviese, o sea, prácticamente centrándome en que la barra suba y baje, ¿no? Claro, o sea, si quieres maximizar las ganancias, 100%. ¿Significa que el press de banca no te vaya a hacer ponerte fuerte? Negativo, pero volvemos a lo mismo. Estamos hablando de biomecánica. Esto es algo objetivo. Si estás en una multipower, en un entorno estable, te puedes centrar mucho más en aplicar fuerza. Si estás en un press de banca libre, tienes que estar más pendiente de la estabilidad. Hay una mayor probabilidad de que no hagas una trayectoria adecuada, de que se te suba más el hombro un poco menos, lo que sea. En una multipower te pueden ocurrir cosas a ti a nivel articular, pero la barra sube y baja por el propio raíl. Por lo tanto, no hay más pérdida que eso, ¿no? Salvando lo que te digo, la distancia de tener que colocarte bien y estar pendiente de que no se muevan las cosas, más allá de que tú levantes la carga y que el codo vaya bien en su línea y el hombro, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo principal. Y también
lo que yo te diría que aumenta el riesgo de lesión es que cuantas más articulaciones metas en la ecuación, más complicado es a nivel técnico. Es decir, si yo te digo qué complejidad técnica tiene unas extensiones de rodilla en máquina frente a una sentadilla, pues obviamente se entiende que la sentadilla es 1000 veces más complicada. En cambio, unas extensiones de rodilla, pues volvemos a lo mismo. Muy tonto tienes que ser para hacer mal unas extensiones de rodilla en máquina. Entonces, obviamente, va a ser más lesivo o un mayor riesgo de probabilidad de lesión la parte de la sentadilla. Pero sobre todo porque hay más cabos sueltos que tú te tienes que responsabilizar de saber ajustar. Ya sea coordinar correctamente la rodilla con la cadera, tener una buena movilidad de tobillo. Entran en juego muchos más factores que, si no vas haciendo check en todos esos factores, cada factor que no haces check es un poquito más de riesgo de lesión. No significa que te vayas a lesionar, pero es un poco más de riesgo. Entonces ahí es donde yo haría un poco la distinción. Entonces, ¿hay ejercicios que tú veas que son imprescindibles para estas personas o que sean no prescindibles? ¿Qué es para ti? Es decir, entre ejercicios, por ejemplo, multiarticulares y analíticos, ¿no? Por ejemplo, es decir, vale. Hay corrientes que te dicen, en un lado te está peloteando y te dice multiarticulares, básicos, y hay otro que te dice que no hace falta hacer básicos. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre esto? Lo que yo, cuando tengo que decidir qué tipo de ejercicio utilizo en alguien, yo me baso lo primero en base al tiempo que tiene esa persona. O sea, por ejemplo, si de repente me viene alguien que tiene que entrenar en 45 minutos, pues es imposible que le intente desarrollar el hombro, el codo, o sea, bíceps, tríceps, o sea, todos los ejercicios, o sea, todos los grupos musculares diciendo, venga, pues en el hombro vamos a hacer elevaciones frontales, laterales y pájaros con mancuerna, bíceps y tríceps, y luego cruces de... O sea, es imposible. Es imposible porque si quieres atacar todos los músculos desde todos los ángulos con toda la variabilidad para cumplir el mejor entrenamiento, en media hora no te da tiempo. En una hora tampoco te da tiempo. Y más aún cuando el servicio, por ejemplo, del entrenador personal es una hora, pero entre que viene, calienta, no sé qué, no sé cuántos, el entreno son 35-40 minutos. Por tanto, eso es el tiempo que realmente tienes para conseguir que la persona se vaya con su estímulo adecuado y su dosis de fatiga efectiva. Entonces, si es poquito tiempo, ejercicios multiarticulares, porque te garantizas que con esas pocas series has matado diferentes pájaros de un tiro, ¿no? Pues hago un press horizontal y meto pectoral, tríceps y deltoides anterior. Genial, ya he hecho 3 checks. Entonces, si le meto encima con una super serie con un patrón contrario, como puede ser un remo horizontal, las variantes que sean, si lo quieres hacer en polea, mancuerna, me la pela. A partir de ahí ya, el entrenador que sepa de biomecánica, pues ya sabrá cómo tendrá que hacerlo, ¿vale? Pues genial, pues encima se ha cortado un poquito más el tiempo. Ahora, si tienes el tiempo disponible, como para poder hacer lo que tú quieras y realmente irte a lo más eficiente, pues yo te diría que jugaras un poco con los dos tipos de ejercicios, porque al final todo tiene sus beneficios. Por ejemplo, si hago un ejercicio multiarticular, toco más grupos musculares, pero los estimulo menos. Una cosa es activación y otra cosa es estimular. Yo puedo ahora mismo activar mi tríceps porque estoy generando una flexión de codo, pero yo por hacer muchas flexiones de codo así no me crece el tríceps, o sea, el bíceps. Lo que me crece el bíceps es cuando realmente lo estimulo y para eso necesito peso, es decir, demandas y meterlo cerca del fallo muscular o en el propio fallo muscular. ¿Bien? Entonces, si lo que busco es estimular al máximo un músculo, lo primero que tengo que hacer es aplicar fuerza muy bien. O sea, volverme en un especialista de aplicar fuerza con todos los contextos que hay. Y la mayoría de contextos que hay es que la gente no tiene unas pedazos de máquinas en su gimnasio que tiene una estabilidad perfecta y tal. Entonces, lo que utilizaría serían ejercicios multiarticulares. Ejercicios en los cuales sí, hay un poquito menos de estabilidad, hay más grupos musculares involucrados y, por tanto, me hago mejor a la hora de mover cargas, ¿no? Como que tengo un movimiento más fino. Eso, después, cuando yo coja cualquier otro ejercicio, un poquito más sencillo, como por ejemplo puede ser, pues yo qué sé, si vengo a hacer remos y dominadas, cuando coja un pullover, seguramente le pille más el tranquillo que si vengo de hacer pullover y me ponen en un remo. ¿Se entiende la diferencia, no? Sí. Okay. Y por lo tanto yo diría que, uno, hay que meter ejercicios multiarticulares, 100%, te vuelven muy bueno movilizando cargas. La forma en la cual llegas al fallo muscular en un ejercicio multiarticular es muy diferente a cuando llegas al fallo muscular a un ejercicio monoarticular. No es lo mismo fallar en una prensa de piernas que fallar en unas extensiones de rodilla. Son dos experiencias completamente diferentes. Una es graciosa, la otra igual te mueres. Bien, entonces claro, pues cuando has fallado muchas veces en la prensa de piernas,
lo más probable es que sepas sacarle mucho más partido a cualquier otro ejercicio de pierna, porque te has llevado unos niveles de intensidad y de esfuerzo tan grandes que después unos niveles más bajitos pues te permiten poder achuchar un poquito más. Pues al final todo tiene sus beneficios, ¿no? Y luego, por otro lado, también hay que pensar lo siguiente, y es, no puedo meter todo mi entrenamiento, si realmente quiero una dosis perfecta de ejercicios multiarticulares, porque me generan mucha fatiga. Y sobre todo, hay grupos musculares que seguramente no se hayan estimulado tanto en esos ejercicios tan globales que sí que necesiten un poquito más de estímulo localizado. Y por eso nos vamos a los ejercicios monoarticulares, que son pues, los famosos curl de bíceps, de elevaciones laterales, pues ejercicios, digamos, en los que solo se mueve una articulación o se involucra muy poca masa muscular. Esos ejercicios tienen algo muy bueno, y es que estimulan mucho, pero fatigan poco. No es lo mismo la fatiga que tú te llevas en un press militar que la fatiga que te llevas en unas elevaciones frontales. Para nada. No tienes que movilizar mucho peso, no tienes que movilizar muy poquito peso. Por lo tanto, al final cada cosa tiene su juego. Entonces, lo que sí que me gustaría que se entienda es que los entrenadores somos dosificadores de fatiga. O sea, para que te hagas una idea, la primera clase también del máster, cuando hablo de esto con los alumnos, les digo, tíos, sois entrenadores, 100%, pero sois un dosificador, sois un jabón. Entonces, de repente viene Mariloli, le duele la cadera y dices, vale, pues como te duele la cadera, hoy una dosis. Se la pones aquí, una dosis de fatiga para la cadera, se la echa con sus ejercicios que estimula de puta madre, pero esa fatiga un poquito la cadera y como el hombro está de puta madre, pues le das 3. Ah, genial, pues al hombro le vamos a meter un poquito más de caña. Ahora te viene mañana un tío que va a competir en culturismo y que está perfecto y que le tienes que cincelar el deltoides lateral para que tenga una amplitud clavicular de puta madre y una sensación de torso en tal, vale, pues entonces a ese tío le vas a decir, muy bien, pues ¿cuántas dosis de fatiga te voy a meter en el hombro? Pues un puñado, pero como tengo que especializarte en el hombro, tengo que bajarle las otras dosis al cuádriceps, a no sé qué, a no sé cuánto. Entonces al final el entrenador tiene que ser consciente tiene que saber ajustar todas las herramientas que tiene a nivel de programación, selección de ejercicios, progresión de cargas, estrategias, tempo, en cuanto bajo, en cuanto subo, si hago paradas, si hago no, porque cada decisión que tomas en el entrenamiento afecta absolutamente todo. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo para que se entienda. ¿Tú cuántas series haces de pectoral a la semana? Hago 2 sesiones, 8 series por cada sesión, 16. 16, vale. Ahora, imagínate que te digo que cada una de las repeticiones que haces de pectoral, independientemente del ejercicio que hagas, en cada una de esas repeticiones tienes que hacer una excéntrica de 6 segundos. ¿Bien? O sea, vale. 16 series no son iguales. No son iguales, claro. Pero solo cambió una cosa. De hecho, he cambiado una cosa que para cualquier persona es una tontería y es la excéntrica. No te he puesto ni más repeticiones, ni menos. No, te he dicho que lo mismo con 6 segundos. ¿Qué pasa? Punto número 1. No vas a poder levantar tanta carga. Vas a tener que reducirla. ¿Vale? Entonces, a nivel articular, por ejemplo, tus articulaciones ya no se van a llevar tanta carga mecánica. Pues igual si te duele el hombro, meterte 6 segundos en el pectoral, igual incluso hasta te viene de puta madre. ¿Se entiende, no? Siguiente punto. Una excéntrica más larga va a generar un mayor daño muscular, es decir, vas a generar unas mayores microlesiones, microroturas en el músculo. Por tanto, sí, vas a tener un poquito más de estímulo, pero también un poquito más de fatiga. ¿Eso qué significa? Que si tú haces 2 sesiones, y por ejemplo esas 2 sesiones ahora mismo las estás espaciando 3 días, pues yo qué sé, haces el lunes, y de repente haces lunes, martes, miércoles, jueves, descansas, y después haces el siguiente el viernes, imagínate. Pues igual ahora con esta nueva adaptación de bajar en 6 segundos, igual no te recuperas en 3 días de ese daño muscular, de esas agujetas. Igual necesitas más tiempo. Entonces, como ves, cualquier cosa que cambias en el entrenamiento de alguien va a mover toda la programación por completo. Absolutamente todo. Desde el cuánto tiempo bajas, en cuánto tiempo subes. Y va a cambiar también por completo el tipo de adaptación que haces. No es lo mismo hacer una parada en un ejercicio que no hacerla. Cambia absolutamente todo. La carga que se lleva la articulación, el músculo, si aprovechas más la energía elástica del tendón y por tanto si puedes levantar más carga. Absolutamente todo tiene una consecuencia. Ahora, claro, para saber las consecuencias que tiene cada cosa, tienes que estudiar. Entonces, por eso mismo, en redes y a toda la gente que formamos, a mí me gusta decirle, no te confíes porque un buen entrenador es el que sabe justificar el por qué hace cada cosa. Si cada vez que a una persona le dices, haz el press de banca de esta forma, no sabes justificarlo, ya tienes una tarea que hacer al llegar a casa. ¿Por qué le he mandado eso a esa persona? ¿Qué ocurre cada vez que cambio algo en el entrenamiento de esa persona? A todos los niveles. Si no lo sabes, no eres entrenador. Eres un tarotista. Porque cambias cosas sin saber lo que ocurre. ¿Qué 3 beneficios ves tú
que para ti se lleva una persona clara cuando se forma en biomecánica? ¿Qué 3 cosas gana principalmente que digas tú son los 3 super bonus? Punto número 1, seguridad. Es decir, tener la capacidad de saber que lo que está haciendo tiene una muy alta probabilidad de ser lo mejor para esa persona, siempre y cuando, obviamente, sepa aplicar bien la biomecánica. La biomecánica a nivel teórico está muy bien, pero luego hay que saber aterrizarla a la parte práctica y, sobre todo, saber aplicarla al momento. Está bien que tú sepas analizar un ejercicio, pero está muy bien que sepas analizar un ejercicio en el momento en el que la persona lo está haciendo y, por tanto, sepas tomar la decisión adecuada en el momento adecuado. Lo primero, seguridad. Lo segundo, si eres entrenador y tienes más seguridad y haces las cosas mejor, tus clientes van a progresar más. Por lo tanto, vas a tener clientes más contentos. Si tienes clientes más contentos, lo más probable es que te recomienden más. Por lo tanto, sabiendo utilizar bien la biomecánica, vas a tener la seguridad de que vas a poder ayudar en gran medida a mucha gente. Lo segundo es que esa gente va a estar bastante contenta porque vas a ser mejor profesional que seguramente toda tu competencia. Y punto número 3, te van a llevar más clientes que van a estar cada vez más contentos. Entonces, esto es el saber hacer bien tu profesión para no necesitar de más cosas que de ti mismo para que la gente te demande. Exacto. Te permite como llegar a unas capas mucho más profundas. Totalmente. Claro, y al final indirectamente te acaban llegando, pues bueno, totalmente, clientes más satisfechos, claro, recomendaciones, etc. etcétera. Eso es como si, por ejemplo, le dices a un informático, ¿qué beneficios tiene saber programar? Te va a decir, muy sencillo, que el que sabe programar es informático y el que no sabe programar no. Igual ahora mismo acabo de meter una pedazo de cagada, porque no tengo ni puta idea porque soy informático, se entiende el contexto, ¿vale? Pero pongámonos que todos los informáticos tienen que programar. Pues entonces es como, hostia, pues en ese caso, si eres informático tienes que saber programar, pues en este caso la biomecánica es lo mismo. Si eres entrenador y utilizas ejercicios, tienes que saber analizar ejercicios. Si no, no eres entrenador. Es imposible. Y me voy a la universidad a aprender biomecánica. ¿Dónde aprendo biomecánica, Álvaro? En la universidad puedes cursar una asignatura que se llame biomecánica. Ahora, es prácticamente imposible que aprendas todo lo que tienes que aprender de biomecánica en la universidad por una cuestión, y es la cuestión de tiempo. Es decir, el número de créditos que se imparten en la universidad es prácticamente imposible que te expliquen absolutamente todo lo que tienes que saber. O sea, ya no es cuestión de que el profesor sepa más o menos, porque ya en esa parte no me meto, aunque la mayoría de nosotros sepamos un poco cómo está esa parte, cómo está el sector a nivel de profesorado, pero ya no solo en las ciencias del deporte, sino en todo. Es cuestión de que si tienes la suerte, la grandísima suerte de tener a alguien que te va a explicar biomecánica en la carrera, que sabe, lo más probable es que no le dé tiempo a explicarte todo. Es que es prácticamente imposible. O sea, por ejemplo, para que te hagas una idea, nosotros en el certificado de biomecánica son 300 horas. O sea, es decir, en la carrera es imposible que te expliquen 300 horas de biomecánica. ¿Cómo es, tío? He visto que has publicado, creo, 2 libros acerca de ello, o estás a punto de publicar el segundo. Bueno, publicamos uno de biomecánica, que de hecho fue el libro más vendido en habla hispana del tema, que lo pillaron, pues no sé si está cerca de las 15.000 copias. Wow. Y ahora, bueno, hicimos una pequeña preventa del siguiente, que es de programación del entrenamiento, y al final es un poco seguir la línea de, oye, como entrenador tienes que asentar las bases para poder saber analizar un ejercicio, y después el siguiente libro pues es el siguiente punto de, oye, ahora que ya sabes las bases, pues ahora aprende a programarlos. Entonces es un poquito más orientado a toda la parte de fisiología, un poquito más a la parte de programación, cómo funcionan todo. Vale, luego nos cuentas sobre la formación, porque me interesa, tío, todo lo que estás compartiendo. Pero creo que hay un punto interesante que podemos hablar, ¿no? Que es el tema de los entrenadores. Vale. Yo me he graduado, está en auge ahora también todo el tema del mundo del entrenamiento personal. ¿Cómo está el sector, Álvaro? ¿Cómo está el sector del mundo del entrenamiento personal? Porque tú lo estás viviendo también presencialmente, ya no solo online, que también, ¿no? Sí. ¿Cómo está? O sea, yo te diría que el sector está pues absolutamente igual que todos. Es decir, está muy saturado, pero sobre todo muy saturado por la parte mala, en el sentido de que está saturado de personas que no tienen los conocimientos como para poder realmente ayudar lo que debería ayudar a un entrenador. Y esto es algo que considero que cualquier persona que sea entrenador o sea, no te voy a decir que es impepinable, pero te voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Cuando voy a formaciones, o cuando voy a formaciones universitarias, o sea, a universidades a impartir formaciones y tal igual, a mí me gusta dar hostias de realidad. Porque yo he estado en ese punto, de hecho yo dejé la carrera. Y yo he estado en ese punto en el cual confiaba
en que absolutamente todas las herramientas que me iban a dar eran las herramientas que tenía que tener. Y eso la realidad es que muy pocas veces te vas a ver en esa grandísima suerte de estar en el momento adecuado, en el punto perfecto, y que salgas y que digas, mira, yo ya no necesito más con lo que tengo de 10. Es bastante complicado. Creo que nadie y más al nivel de evolución que va todo, ¿no? Totalmente, claro. Totalmente. Creo que nadie ha tenido esa sensación cuando ha salido de ninguna formación, de las tradicionales. Entonces, a mí me gusta hacer una pregunta, sobre todo para que ellos mismos sean conscientes de la responsabilidad que tienen los entrenadores, ¿vale? Yo me planto, yo qué sé, a cualquier universidad. He ido a muchas. He ido a la universidad, a la Politécnica, he ido a la de León, he ido a Puña, a la de Deusto, por ejemplo, en el País Vasco. Y les digo, chicos, os voy a hacer una pregunta muy sincera. Y me gustaría que me respondierais con exactamente la misma sinceridad con la que os la voy a hacer. ¿Cuántos de vosotros confiaríais la salud de vuestros padres en más de 2 personas de esta sala? Normalmente las salas se suelen llenar con 100, 200 alumnos de la facultad, que al final se meten todos, primero, segundo, tercero, cuarto de carrera, incluso alguno del máster, pues todos ahí. Pues tío, levantan la mano 2 o 3. Es decir, hay una sala con 100, 200, 300 futuros profesionales y solo hay 2 o 3 que levantan la mano porque son capaces de confiar realmente a ciegas la salud de su padre, de su madre, en compañeros. Entonces, ahí hay algo. Hay algo y hay gente que no confía ni en sus propios compañeros para la salud de sus personas, pero a su vez, a nivel legal, tienen la capacidad de ejercer para jugar con la salud de otras personas. Entonces, considero que ya no solo en la parte del entrenamiento, sino en absolutamente todas las profesiones, todos los oficios, todos deberíamos hacer un ejercicio de autocrítica. Y a nivel legal tengo el titulito. Está de puta madre. A mí aquí, el rey Juan Carlos o Felipe o quien sea, me dice que puedo ejercer. Vale, puedes ejercer. Ahora, ¿estás en las condiciones adecuadas de ejercer? Esa es la pregunta que yo me haría. Es decir, si mañana mi madre me dice que la entreno, yo pondría la mano en el fuego en el que sé que todo lo que haga le va a venir bien a mi madre. Si la pregunta es no, ten cuidado con lo que haces. No te digo que no lo hagas, ten cuidado con lo que haces. Es decir, haz un gesto de humildad y aquello que en lo que no estés al 100% seguro, no lo hagas. Porque te repito lo mismo, estás jugando con la salud de las personas. Yo es algo que considero que falta mucho. Y creo que todo lo vemos en redes sociales, que al final es un poco que lo que más llama la atención es el clickbait, ¿no? El hago esto, hago lo otro, ahora hace esto, ahora... El jugar por las modas, intentar conseguir el like, pero claro, es que detrás del like está una persona y si te compra esa persona, pues igual puedes llegar a tener un problema, porque si no tienes esa formación adecuada, pues la puedes liar. Entonces, yo te diría que el sector está saturado y sobre todo saturado de personas que no tienen la seguridad necesaria como para hacer las cosas bien. Sobre todo, como te digo, teniendo en cuenta que estás jugando con la salud de las personas. Si me dices, pues yo qué sé, que te dedicas a ser carpintero, pues te diría que es lo peor que puede pasar. Que te haya salido mal el mueble, que la puerta no cierre. Bueno, pues yo qué sé, pues te haces otro mueble y ya está. El problema es que lo peor que puede pasar cuando estás con una persona es que le lesiones y le jodas la vida. Entonces ahí tomaría un poquito de conciencia. Y a su vez es una putada, pero para el que lo sepa pillar, para el que esté en la situación adecuada y en el momento correcto, pues es una oportunidad de locos. Porque si tienes un mercado de gente que la realidad es que no tiene tanta formación, el que la tenga va a destacar muy mucho. Entonces, pues bueno, pues a partir de aquí es cuando cada persona, cada entrenador, cada profesional tiene que tomar la decisión de qué es lo que quiere. Si seguir exactamente en el mismo punto, dedicándose única y exclusivamente al sector de aumento de la masa muscular o pierdo grasa, que es lo fácil, es lo que absolutamente todo el mundo hace, o coger y decir, vale, pues voy a dar un paso más y voy a aprovechar que todo el mundo hace lo mismo para hacer algo diferente y por lo tanto tener más probabilidades de destacar y que más gente quiera de mis servicios. Entonces, a partir de ahí, cada uno... ¿Qué tiene que tener entonces un entrenador hoy en día para poder triunfar, Álvaro? ¿Para poder? Triunfar. Para poder triunfar. Claro, ¿qué es triunfar? Digamos, me imagino yo cuando salí del grado y decir, ostras, para que me vaya bien económicamente, tenga mis clientes satisfechos, no sé, incluso manejar las redes sociales. Yo creo que muchos entrenadores hoy que salen de la carrera, del grado, quieren... ¿no? Compartir y divulgar por redes sociales. Mira, hace poco hacíamos un vídeo en el que comparábamos como 2 mundos, ¿no? El mundo del entrenador del pasado y el mundo del entrenador del futuro. Y hablábamos de que el entrenador del pasado, con muy poca formación, era capaz de destacar y ahora, si realmente quieres destacar, como está el sector, pues tienes que estar formándote para estar en primera línea de batalla. Antes, por ejemplo, era muy fácil que
que a la mínima también destacaras solo por el mero hecho de llamarte entrenador. Pero ahora hay tanta información en redes sociales que incluso si no eres entrenador, siguiendo a perfiles como tú, como yo, como cualquiera que divulgue, cualquier persona tiene a golpe de clic una información increíble. O sea, información técnica que antes solo te daban en la universidad, ahora lo tiene todo el mundo. Entonces, eso a los entrenadores también les pone un poco el petardo en el culo. Decir, oye, que si tú no sabes, ya esa información no solo la tienen los entrenadores, la tiene absolutamente todo el mundo. Entonces, hay bastante probabilidad de que si yo, que no soy entrenador, me quiero poner a investigar, igual en un tema determinado, en un momento sé más que tú. ¿Se entiende, no? Entonces, también hay una parte de intentar estar actualizado lo máximo posible. Y luego también, algo que ocurría es que antes se conseguían clientes por el boca a boca, cosa que limitaba mucho. Es decir, tú eras entrenador de tu pueblo, tú tenías tu centro de entrenamiento y te conocía tu pueblo y un poquito de alrededores. Pero en Murcia nadie tenía ni puta idea de quién eras. Lo bueno de ahora es que no hay barreras. Es decir, tienes las redes sociales y puedes llegar a cualquier persona que esté en las antípodas. Y eso también aumenta por las probabilidades de, pues ya no solo entrenar a gente presencial, entrenar a gente online, sino pues hacer otro tipo de productos, servicios o lo que sea. Entonces aquí, por ejemplo, decíamos que, claro, a día de hoy se puede llegar a donde quieras, o mejor dicho, donde sepas. Entonces, si yo fuera entrenador, es decir, si yo a día de hoy volviera a empezar, ¿qué haría? Lo primero, me formaría mucho en un ámbito global. ¿Por qué en un ámbito global? Porque se estila mucho el tema de nicharte, ¿no? Está genial en nicharse. O sea, sí. coge un nicho de mercado específico, coge un problema que muy poca gente sepa solucionar y soluciónalo y, por tanto, irá mucha gente a ti. Está genial. El problema es que, bajo mi punto de vista, esa teoría se basa en que la gente solo tiene un problema. Claro. La gente no tiene un problema. Y sobre la realidad... A la gente no le duele solo la rodilla. Es decir, yo soy readaptador de rodilla. Muy bien. Y si te viene una persona que efectivamente le duele la rodilla, pero ahora quiere ponerse fuerte, también le duele el hombro y dentro de 2 meses quiere jugar a pádel. ¿Sabes hacerlo? Esa es mi pregunta. Porque para saber hacer eso tienes que haber aprendido de rodilla, de pádel, o sea, de entrenamiento de alto rendimiento, un poquito más deportivo, y también pues de hombro. Entonces, al final, por mucho que tú te quieras especializar en algo, siempre tienes que tener herramientas para poder ayudar en el contexto que esa persona le venga. Es decir, puedes tener clientes que tengan una característica en común, que en este caso es el dolor de rodilla. Pero cada cliente te va a venir con, obviamente, su dolor de rodilla, que se supone que estás capacitado para ello, pero con otras movidas. Uno quiere aumentar de masa muscular, otro quiere bajar de peso, otro quiere correr, otro quiere competir en powerlifting, lo que sea. Entonces, necesitas una base de conocimiento sobre la que construir. Al final, si intentas construir algo sin base, a la mínima se cae. Entonces, lo primero que diría es que te formes como profesional en muchos ámbitos. La parte de entrenamiento para salud, para rendimiento, para estética, valoración, saber cómo están las articulaciones de tus clientes, biomecánica, etc. Punto número 2. Que te formes en algo que va a ser imposible que alguien, o que algo, como por ejemplo la IA, te reemplace. Y es en saber tratar a personas, en comunicación. Que te formes en que efectivamente eres muy bueno siendo entrenador, en el aspecto técnico, pero a ver cómo haces que el que venga aquí se quiera quedar contigo. Y eso lo hacen las personas. Que se quede con la persona. Eso es. Y eso lo haces teniendo skills a nivel de psicología, a nivel de comunicación, a nivel de habilidades sociales, etcétera, etcétera. Entonces, fórmate en esa parte, porque por mucho que seas muy bueno a nivel técnico, si no eres capaz de hacer que tu cliente se quede contigo, pues tu cliente se va a ir. Te vas a quedar tú sin cliente y él sin solucionar su problema, que tú has estudiado durante tanto tiempo para solucionárselo. Entonces, la has liado. Te has tirado 4 años con el libro aquí, muy bien, enhorabuena, pero te has olvidado de lo importante, y es saber hacerle a la otra persona, o sea, saber hacerle entender a la otra persona lo que va a ocurrir, lo que puede esperar, saber motivarle, mantenerle contigo, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, también todo eso incluirá pues la parte de crear un buen servicio, etcétera, etcétera, y después aprende a vender. 100%. O sea, si eres entrenador, tienes que aprender a vender. Porque de algo vas a comer. Y que yo sepa, todavía no hay un real decreto que haya hecho el gobierno en el que diga que no, que los entrenadores no tienen que pagar facturas. Tú como entrenador tienes que pagar facturas. Por lo tanto, al que entra, o lo vendes o no cobras. Entonces, al final eso es una profesión. Y en el mundo del entrenamiento y en el mundo de la salud, es como que se demoniza mucho la parte de la venta, pero luego a todo el mundo le encanta el dinero. Entonces es un poco incoherencia.
si tienes algo bueno, si realmente has llegado a ese punto en el que eres muy bueno en la base, muy bueno en la comunicación, muy bueno en la entrega del servicio, o vendes, o primero, a nivel egoísta, estás fuera, porque no vas a poder vivir de lo tuyo, por tanto no eres entrenador, tienes un hobby, porque si no cobras por ser entrenador, es un hobby, no es una profesión. Y punto número 2, hay mucha gente ahí fuera que pues, se va a quedar sin tener la solución que tú tienes. Por tanto, aprende a vender, aprende a comunicar en redes sociales, aprende a captar la atención de la gente y orientarla a que tú eres la persona para poder solucionarle ese problema. Y eso lo bueno que tiene es que a día de hoy, como tú sabes que en las redes sociales tienes un podcast, tienes cientos de miles de seguidores, te permite poder hacer muchas cosas, ayudar a mucha peña y obviamente facturar mucho. Y está de puta madre facturar mucho, porque al final nadie pone dinero en tus manos si no vales la pena. Y eso es importante que la gente lo entienda. Entonces, hay veces que se critica mucho a la persona que factura mucho y yo me haría la siguiente pregunta y es, ¿qué aporta esa persona que yo no aporto porque la gente le está pagando a él? Y hay veces que se confunde el ámbito técnico con el ámbito, digamos, más emocional o humano. Por ejemplo, y te lo digo porque yo he estado en ese punto y yo creo que hemos estado todos los entrenadores, ¿no? Mítico entrenador que no tiene ni puta idea, pero que está forrado, tío, y lleno de clientes todo el rato del ego, y dices, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esa persona tenga tantos clientes si no tiene ni puta idea, si lo va a romper, si tal? Pregúntate qué está haciendo. Es que igual esa persona es capaz de hacer que la gente vaya motivada, crear un clima increíble, comunicar de puta madre, generar un entorno descomunal y a la gente eso le sirve. Entonces, igual la gente que le está comprando lo que busca es justo eso. Entonces, igual tienes que aprender habilidades que tú en este caso no tienes como esa persona, porque si encima supieras juntar toda la parte técnica con la parte de comunicación y redes sociales, ¿qué tienes? Pues un monstruo. Un monstruo de ayudar a personas y un monstruo a nivel de facturación. 100%. Creo que también estáis llevando y ayudando a entrenadores, ¿verdad? Sí, bueno, con la parte del máster de entrenamiento personal, a la gente le echamos un cable con módulos de marketing, con módulos de redes sociales, etcétera, etcétera. Vale. Sí. Cuéntanos, aterrízanos sobre esto, tío, porque me parece súper interesante porque puede haber mucha gente que sea entrenadora. Vale. Seguramente que la gente que haya llegado hasta aquí sea entrenadora y la parte biomecánica que habíamos mencionado antes. O sea, estáis llevando estos dos proyectos de la mano. ¿Y cómo lo estáis haciendo? Claro. O sea, nosotros dentro de Trainology tenemos, digamos, dos formaciones tochas. Está el certificado de biomecánica, que es una especialización a muerte, y luego está, por otra parte, el máster de entrenamiento personal. ¿Bien? Entonces, el máster de entrenamiento personal está enfocado a aquellas personas que, como te digo, pues quieren tener habilidades, o sea, quieren tener todos los contextos lo suficientemente asentados como para que si mañana le viene a alguien con cualquier objetivo, pues que diga, oye, te puedo ayudar. O por lo menos, o aunque sea, no la voy a liar, que ya te digo yo que bastante. O sea, es decir, que te venga cualquier persona y que digas, por lo menos no la voy a liar, ya me gustaría ver a mucha gente. Y luego, claro, la cuestión es que lo que nos diferencia a nosotros en el máster de entrenamiento personal respecto a otras formaciones es que el máster lo imparten entrenadores que tienen proyectos, que tienen centros de entrenamiento, que están todos los días con clientes y, por tanto, que te van a enseñar a ser entrenador. Es decir, sí, te van a enseñar neurofisiología del dolor, te vamos a enseñar biomecánica, programación del entrenamiento, en todos los contextos, salud, rendimiento, estética. Te vamos a enseñar marketing, te vamos a enseñar muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho. Es decir, porque lo que estás viendo se llama centro de entrenamiento, donde viene gente a entrenar, porque cada uno de los profesionales tiene más profesionales a su cargo, por lo tanto tiene clientes, y es la diferencia entre que te hable de cómo ser entrenador personal alguien que ya lo hace, o que te hable de cómo ser entrenador personal, por ejemplo, un investigador. Que los investigadores, siempre lo digo, o sea, yo les beso en los morros a todos, porque crean un conocimiento increíble que a nosotros nos ayudan. Pero un investigador es imposible que a mí me enseñe a ser entrenador personal cuando no ha tratado a nadie. Cuando lo único que ha hecho ha sido crear conocimiento, que es muy válido, que lo necesitamos. Pero esto es como si un mecánico quiere abrir un taller. Pues céntrate en aprender de alguien que tiene talleres. El ingeniero te va a enseñar cómo funciona el motor de pe a pa, pero el ingeniero no sabe lo que tiene que hacer cuando llega un cliente. No sabe cómo retener a un cliente. No sabe seguramente ni cómo hacer una factura. Sabe de investigar para saber cómo pues, se mueven los cilindros, en no sé qué cuántos, y se puede enseñar mucho de esa parte. Pero si realmente quieres ser entrenador bueno, tendrás que aprender de entrenadores buenos. Entonces, esa es la parte que a nosotros nos diferencia, que ya no solo a la gente le enseñamos la parte técnica del entrenamiento, sino también le enseñamos la parte que hay detrás, y es cómo crear tu servicio, cómo crear tu comunicación en redes, cómo hacer una estrategia, cómo vender, cómo presentárselo a la persona, una vez que te ha comprado, cómo tienes que entregarle absolutamente todo para conseguir sus objetivos, etcétera, etcétera. Es decir, ser entrenador. Entonces, si alguien, por ejemplo, quiere acceder, tiene alguna, no sé, vídeos que poder ver antes o cómo puede acceder a ello, tío.
Claro, a ver, ahora, o sea, nosotros el máster, o sea, es solo una edición al año. Ahora está cerradísimo, desde septiembre del año pasado. Y abrimos las plazas pues una vez al año y ahora no se puede entrar. O sea, no hay forma. Sobre todo a nivel logístico y de organización, lo que queremos es que todo el mundo empiece de la misma forma, sobre todo porque se crea un ambiente que está de puta madre, de que dices, hostia, tío, mola mucho porque incluso al que no le mola hacer ciertas cosas las acaba haciendo porque dice, yo veo aquí a todo el mundo haciéndolo, tío, no voy a ser el único que no esté subiendo contenido. En el grupo de WhatsApp, fulano, he pegado un Reels con 25.000 reproducciones y he conseguido 2 clientes. Y el otro, hostia, pues me voy a poner a subir Reels yo también, ¿no? Entonces, por eso al final lo intentamos hacer para que todo el mundo empiece de la misma forma. Entonces, lo que sí que les diría es que en el caso de que quieras saber un poquito más, vamos a hacer una formación ahora gratuita que se llama la formación del entrenador 7.0, en el que, bueno, pues hemos creado aquí una película guapísima y tal, sobre cuáles son las 7 habilidades que tendría que tener un entrenador, y cuando termine esa formación, pues ya veremos qué pasa, pero habrá algo más a lo que aquel que quiera diferenciarse y tal, pues podrá acceder. Vale. Entonces, ¿me dejas un enlace o...? Sí. Vale, pues lo pongo en la descripción. Lo que pasa es que no lo tengo aquí. Por cierto, me ha enseñado antes el anuncio, el vídeo, tío, me ha flipado, súper original. Claro. Y una cosa importante, y es algo que quiero y que me gustaría que también se tuviera en cuenta es, hostia, lo que la gente va a ver cuando entra en el link es algo completamente diferente, por una sencilla razón. Porque nosotros enseñamos a que los entrenadores se diferencian. Entonces, lo que estás viendo es diferente y lo que te vamos a enseñar es hacerlo diferente, porque es lo único que sabemos hacer. De hecho, eso me gusta porque es lo que tú dices, pero es que es lo que tú haces literalmente en las redes sociales, tío. Pues Álvaro, podría estar hablando contigo aquí horas, tío. Pero son las 10 y pico de la noche, tío. Habrá que cenar. Muchísimas gracias, tío, por aceptarnos la entrevista, por dejarnos los micros ahí en mitad de la entrevista. Un placer. A ti, tío. Voy a dejar también tus redes sociales en la descripción y voy a invitar a la gente que haya llegado hasta aquí, por supuesto, a seguirte. Genial, tío. Un placer, tío. Y que no se te olvide, dale like, suscríbete para ver muchos más podcasts increíbles como este y lo que ha hecho nuestro pana Alae. Muchísimas gracias.